El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a su programa Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado en coordinación con este Instituto Estatal de Radio y Televisión. Les agradecemos que nos sintonicen a través del 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada, y también a quienes nos escuchan a través de nuestra página de Facebook, que usted puede encontrar como H. Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. Soy la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, y me encuentro acompañada en la conducción por la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón, secretaria técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado, quien estará hoy acompañándome en ausencia de la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Bienvenida, Virginia, gracias siempre por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Livia. Hola, amigos, radioescuchas. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por invitarme a este programa tan importante, Hablemos de Justicia. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en este momento al teléfono de cabina 12-223-28 y contactarnos en los correos electrónicos con minúscula hablemos de justicia bcs@hotmail.com, y otro que a la letra es hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx, para que nos hagan llegar sus preguntas, sus propuestas de los temas que sean de su interés. Y precisamente el tema que hoy vamos a abordar es un tema que nos han estado solicitando a través de estos correos electrónicos que ya mencionó la licenciada Virginia. El tema es pensión alimenticia, por lo que el día de hoy se encuentra la titular del Juzgado Segundo Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia, y es la licenciada María Cecilia García Mesa, quien le agradecemos que de nueva cuenta esté con nosotros acompañándonos en este programa. Muchas gracias por la invitación. Excelente, señora jueza. María Cecilia, bienvenida. Bueno, atendiendo a las preguntas que los radioescuchas están interesados y en este tema tan importante, ¿podría usted, desde el punto de vista legal, qué son los alimentos? Bien, pues muy buenas tardes a todos de nuevo. El derecho a los alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y en algunos casos del matrimonio y del concubinato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay parentesco existe la obligación y el derecho recíproco en un momento dado de otorgarse alimentos, una pensión alimenticia, siempre y cuando haya necesidad y en ciertas circunstancias. Por supuesto que en determinados grados de parentesco, pero hablamos del parentesco consanguíneo, del parentesco civil. El parentesco por afinidad definitivamente no está contemplado, ¿verdad?, dentro de la obligación y derecho para solicitar alimentos. ¿Quiénes tienen derecho a los alimentos de acuerdo a lo que establece la ley? Bueno, la ley establece específicamente quiénes pueden solicitar alimentos, pero como lo señalé hace un momento, ¿verdad?, cuando hay una relación de parentesco, de matrimonio o de concubinato, surge esa obligación en caso necesario o cuando hay necesidad de estos alimentos. La ley establece en primer orden el derecho de los menores a recibir alimentos, el derecho de los hijos a recibir alimentos de sus padres. Por supuesto que la obligación de alimentos es recíproca, según establece la ley. El que los da tiene a su vez el derecho de solicitarlos en caso necesario. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos menores, pero por ejemplo estos también a su vez, cuando sus padres ya son adultos y en algún momento dado, si tienen la necesidad, ellos están obligados a dar alimentos también, por supuesto, pues cuando son mayores y tienen la posibilidad de hacerlo. También existe esa obligación a cargo de los cónyuges en algunos casos, entre los concubinos. A falta de los padres, por ejemplo, también se les pueden pedir alimentos o tienen la obligación de otorgarlos los abuelos, o por ejemplo también los nietos están obligados a otorgar alimentos, ¿verdad?, los nietos a sus abuelos cuando estos están en ese estado de necesidad. Inclusive la obligación alimentaria se llega a extender a ciertos parientes colaterales, como por ejemplo entre hermanos, que por ejemplo no haya padres que otorguen alimentos a sus hijos menores, pero tienen hermanos mayores
también recae en estos de alguna manera la obligación, siempre y cuando, ¿verdad?, en las condiciones que establece la ley y por el tiempo que se establece por parte del juez en un momento dado. Sí, generalmente se tiene generalmente uno asocia el alimento con los menores, pero esto que dijo usted es muy importante para los padres cuando ya tienen edades avanzadas. O sea, me parece muy importante que haya alguien que responda por ellos cuando ellos ya no puedan pues trabajar de alguna u otra manera. Sí, la verdad es que a veces no se tiene ese conocimiento. Inclusive vemos personas, por ejemplo, de la tercera edad que no tienen manera de subsistir o que viven de manera muy limitada y sin embargo tienen familiares cercanos, familiares nietos, por ejemplo, o hijos y son muy pocas las veces que vemos asuntos, ¿verdad?, del reclamo de alimentos por parte de estas personas. Sin embargo, sí se puede. Sin embargo, existe la obligación, pero pues siempre y cuando, ¿verdad?, se tiene que reclamar para que sea el juez que determine si efectivamente existe esa obligación en cuanto a que haya la necesidad y haya la posibilidad de otorgarlos. Excelente. Y en el caso, jueza, de que los hijos sean mayores de edad, ¿se extiende? ¿Qué condición? ¿Hay alimentos? ¿Hay obligación? Sí se extiende esa obligación por parte de los padres hacia sus hijos mayores de edad, pero siempre y cuando estén estudiando y que lo hagan de manera continua, o sea, que el grado que cursan corresponda a su edad. Sí, tenemos, por ejemplo, jóvenes que tienen, digamos, 21 años y apenas están ingresando a la universidad y están solicitando una pensión alimenticia. En esos casos, pues difícilmente se les va a conceder una pensión alimenticia porque tendrían que acreditar las razones, las circunstancias por las cuales, pues teniendo 21 años de edad, por ejemplo, apenas están ingresando a la universidad. O sea, tiene que ser acorde a la edad, el grado en el que están estudiando. Digamos que esa obligación se extiende en promedio hasta los 24, a lo sumo hasta los 25 años. Habiendo una justificación real. Bueno, más bien digo la obligación de la administración de alimentos, ¿verdad? Porque en promedio, pues una carrera profesional, todos sabemos que se inicia a los 18 años y concluye en promedio a los 23 o 24 años. Entonces, los padres están obligados a otorgar una pensión, pero hasta en tanto sus hijos concluyan la carrera profesional, una licenciatura. Tampoco se trata, ¿verdad?, de que esa obligación se extienda de manera indefinida, porque luego de repente hay hijos, ¿verdad?, que quieren posgrados, un doctorado. ¿Y eso ya no necesariamente? No, porque ya una licenciatura les brinda la posibilidad de ejercer una profesión. Sin embargo, ya hay universidades que dentro de el término de los estudios ofrecen como forma de titulación algún posgrado, una maestría, por ejemplo, ahí se aplica. Bueno, tiene que ser ya eso a criterio del juez, porque tampoco se puede extender mucho la obligación alimentaria. O sea, nuestra ley dice, ¿verdad?, que hasta que se le brinde la posibilidad de ejercer una profesión. Entonces, si no tienes un título, una cédula, no puedes ejercer tu profesión, porque inclusive terminas la carrera y la Corte ha determinado, ¿verdad?, que te tienen que conceder inclusive el tiempo suficiente para que hagas tus trámites de titulación, que en promedio más o menos es 1 año a partir de que concluyes la carrera profesional. Y luego también puede en un momento dado el joven no ingresar en forma inmediata a la universidad, porque a veces no escogen bien su carrera, porque pues se equivocaron o algún problema de salud, pero siempre la Corte maneja esa flexibilidad. El juez no tiene que ser tan estricto en un momento dado. Mientras esté fundado y motivado. Exactamente. Muy bien. En todos los casos, las esposas o las concubinas tienen derecho a una pensión alimenticia. No en todos los casos, porque habría que ver si estas personas, las circunstancias particulares, porque estamos hablando, ¿verdad?, de que una mujer joven, una esposa joven, una concubina, pues tiene a veces posibilidades de trabajar, ¿sí? Estamos en una etapa, en una época, ¿verdad?, pues ahora sí que de igualdad, ¿verdad?, en la equidad de género. Entonces, ahorita la mayor parte de las mujeres también se desempeñan laboralmente. Entonces, realmente tiene que existir un acuerdo entre los cónyuges, por ejemplo, para que la mujer no trabaje. Y en esas circunstancias, pues está obligado, ¿verdad?,
el cónyuge o la cónyuge al otorgamiento de esa pensión. Y sobre todo, por ejemplo, si hay hijos menores y el acuerdo fue que ella se dedicara al cuidado de los hijos, pues el esposo está obligado a otorgarle alimentos. Igualmente, ¿por tiempo definido o por un tiempo parecido? Bueno, es que mientras así es. Es que mientras prevalece el lazo matrimonial, pues existe la obligación, porque se tiene que contribuir a los gastos del hogar. Y repito, si la mujer no trabaja porque fue un acuerdo con el esposo de que ella no iba a trabajar, pues él está obligado a administrar los alimentos, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, ella tiene posibilidades de trabajar y existe una separación de hecho, bueno, habría que ver las circunstancias particulares. Sí, analizar el caso en particular. Cuando se rompe la relación, en el caso, por ejemplo, de un concubinato, bueno, sí la mujer tiene, ¿verdad?, derecho a que se le otorguen alimentos siempre y cuando lo solicite dentro de cierto tiempo, pero también bajo ciertas circunstancias, que habría que ver las posibilidades. Que sigue atendiendo a un menor y que tiene que estar en su casa. Tiene que haber una necesidad. Necesidades. Sí, exactamente. Viene, excelente. Y en el caso, para entender bien, porque nos están aquí ahorita solicitando que nos explique, por favor, señora juez, el concepto de alimentos, ¿qué abarca? ¿Es la comida y vestido o qué más? ¿Qué más ¿Les cosas? parece si regresamos con esa pregunta? Regresamos. Después de un corte? Vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos con la jueza María Cecilia García Mesa, titular del Juzgado Segundo Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia, y estamos hablando acerca de la pensión alimenticia, por lo que quiero recordarles, los teléfonos en cabina son el 12-223-28 para que se comunique con nosotros, nos exponga sus dudas, sus preguntas, o bien puede seguirse comunicando a través de los correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.go.mx. Virginia, jueza María Cecilia, nos están preguntando un radio escucha que el concepto de alimentos, ¿qué abarca? Si es comida, vestido o qué más, ¿a qué se refiere cuando hablamos de concepto de alimento en caso de esto de procedimiento jurídico? Sí, muchas veces pensamos que el concepto de pensión alimenticia solamente pues abarca lo que es la comida y el vestido. Inclusive muchas veces pensamos que nada más la comida. Pedimos una pensión porque el señor no aporta para la comida, decimos. Pero legalmente el concepto de alimentos no nada más abarca lo que es la comida, sino el vestido, el calzado, los gastos necesarios de educación, de vivienda, de gastos médicos. Todo eso comprende. Cuando se solicita una pensión alimenticia, el juez tiene que considerar que se cubran todos esos rubros, ¿verdad? Porque los menores, pues no nada más requieren alimentación, requieren calzado, requieren vestido, requieren una vivienda. Luego entonces, ¿verdad?, quienes ejercen la patria potestad tienen obligación de proveer a los menores todos esos satisfactores, por supuesto que en la medida de sus posibilidades, ¿sí? Todo lo que le genere bienestar es un término más integral de lo que uno generalmente piensa, ¿no? Por supuesto, de hecho, pues nuestra misma Constitución establece el derecho fundamental de todas las personas, ¿verdad?, a una alimentación digna, pero sobre todo la alimentación adecuada para los menores de edad, para los niños, porque ello va a influir pues en su desarrollo, el que tengan todos los satisfactores necesarios para su buen desarrollo, y los jueces están obligados cuando fijan el monto de las pensiones alimenticias que se consideren todos esos rubros. Eso es muy importante. ¿En qué se basan? ¿Cuál es la medida o la proporción para otorgar la pensión alimenticia? Bueno, aquí nuestra ley establece que la pensión alimenticia se debe otorgar en base a las posibilidades del que la va a otorgar y en base a las necesidades del que la requiere. Nuestra legislación ni los criterios de la Corte establecen en un momento dado cantidades, porcentajes o monto de salarios mínimos para un hijo, para dos hijos. Muchas veces pensamos que para un hijo le toca el 10%, el 20%, que para dos hijos es el 30%. Es una idea errónea que a veces se tiene, pero no es así. Cada caso es diferente y el juez es el que tiene que fijar el monto de la pensión, tomando en consideración pues
las circunstancias muy particulares, ¿sí? Cada niño o cada acreedor alimentario tiene requerimientos diferentes. Hay veces que hay que conocer el entorno en el que vive el menor, ¿verdad? El entorno también en el que vive el que va a otorgar los alimentos. Cuáles son sus posibilidades económicas, cuáles son los requerimientos propios del menor o de los niños, ¿verdad? O de la persona que pide alimentos, porque pues pueden ser niños muy sanos, ¿verdad? Que vayan a escuelas oficiales, que tengan una casa. Bueno, el juez debe de tomar en consideración todo el entorno, pero también hay niños con requerimientos especiales, niños enfermos que requieren de una pensión alimenticia mayor. Entonces, es en cada caso en particular en que el juez debe determinar el monto de la obligación. Muy interesante. O sea que cada circunstancia, cada historia de vida también tendrá su antecedente de a lo mejor unos chicos están acostumbrados a un nivel de vida y no se les va a quitar o se les va a dar más de la posibilidad. Sí, definitivamente se tiene que ver el entorno en el que viven, porque si por ejemplo, ¿verdad? Cuando la familia estaba integrada, los niños tenían vacaciones cada 6 meses o cada año, estaban en colegios particulares, porque el papá y la mamá les podrían brindar esos satisfactores, pero se rompe esa relación y los niños se quedan con la madre, por ejemplo, pero el papá sigue teniendo la posibilidad y la mamá también, porque pues también se consideran los ingresos de ambos, de los que tienen la obligación. Entonces, a los menores se les tiene que brindar el mismo nivel de vida, ¿verdad? En la medida de lo posible, el mismo nivel de vida. ¿Por qué? Pues porque existe la posibilidad. Solamente que las circunstancias cambien. Bueno, entonces ya el juez también tomará en consideración, ¿verdad? Que ya son 2 casas las que el deudor alimentario tiene que mantener. En fin. Depende de la historia. Depende de la historia de vida de cada familia. Ahora, imaginémonos. Hay una persona que tiene todos los medios para satisfacer, tal vez, en caso de la historia que más o menos podríamos poner como ejemplo, que están divorciados, y hay precisamente acreedores alimenticios, pero están con la mamá o con el papá y él tiene todas las posibilidades económicas de darle todo. ¿Hay manera de que se renuncie a los alimentos porque lo tiene resuelto de alguna manera, ya que no tenga que dar, o que hay la manera de renunciar a alimentos porque los niños tienen una posibilidad independientemente de un deudor? Bueno, nuestra ley establece que los alimentos son irrenunciables. Sí, habría que ver cada caso en particular, pero definitivamente un papá, una mamá, quien tenga bajo su cuidado a los menores, por ejemplo, no puede decir, yo no necesito de que me brindes una pensión para satisfacer la necesidad de mis hijos. Aquí no entra el orgullo ni esas situaciones. Yo no necesito muchas historias. No necesito alimentos, no necesito que me los otorgues. Podemos hacer un convenio, no ves a los niños, pero aunque tampoco me des pensión, no. Los alimentos no son renunciables, son de interés público, son de primer orden, de primera necesidad, y aunque se puedan tener garantizado por alguno de los progenitores, los alimentos no son renunciables. Sí, inclusive los jueces no aprobarían un convenio en esos términos, ni el agente del Ministerio Público, ni la institución DIF que tienen intervención ahora en estos asuntos, pueden otorgar su conformidad, porque terminantemente la ley establece que los alimentos no son renunciables, sagrados, no pueden ser objeto de transacción, en fin. Ya el progenitor que tenga bajo su cuidado a los menores, ¿verdad? Bueno, puede destinar la aportación que pueda hacer el otro, pues para generar un ahorro, un seguro, ¿verdad? Para la educación futura de sus hijos. Canalizar el recurso que necesite o que pueda aspirar un menor a mejorar en algunas circunstancias de vida, pero no renunciar. Así es. Así es. Bien, y ya que estábamos hablando acerca de estos cambios de vida, de posibilidades que estuvimos platicando ahorita, ¿se puede modificar una pensión alimenticia que ya haya establecido el juez? Sí, sí se puede bajo ciertas circunstancias. Sí, porque muchas veces tenemos que, digamos que a una persona se le fija una pensión alimenticia del 30% para 2 hijos, pero resulta que uno de los hijos, pues ahora sí que ya llegó a la mayoría de edad o ya concluyó su carrera.
la pensión alimenticia se sigue descontando, Ajá. ¿sí? Y tiene en un momento dado el deudor alimentario que solicitar la modificación o la reducción de esa pensión alimenticia. De igual forma, ¿verdad? Cuando la pensión alimenticia que se fijó, digamos, en cantidad hace algunos años, ahorita ya no resulta suficiente, también el acreedor alimentario puede solicitar un incremento, y es cuando justificando la necesidad. Así es. No nada más pedir por pedir. Se tienen que aportar los elementos de prueba que determinen que esa pensión que se viene otorgando ya es insuficiente, y es cuando el juez, pues, atendiendo a las circunstancias particulares, modifica el monto de la obligación. Excelente. Pues amigos, señora jueza, hemos llegado al final de nuestra transmisión en esta tarde tan agradable. Le damos las gracias por haber estado con nosotras. Una tarde más en este programa tan interesante, Hablemos de Justicia. Si gusta usted despedirse. Bueno, agradecerles la invitación, y pues a mí me da mucho gusto poder participar en estos programas, ¿verdad?, tan interesantes, y pues estamos a sus órdenes. No, pues le agradecemos mucho su disposición siempre por venir a apoyarnos aquí al programa, y agradecemos a la jueza María Cecilia García Mesa, titular del Juzgado Segundo Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Les recordamos que nos sintonicen el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde por la radio de Sud California. Se despide la licenciada Livia Vázquez y yo, la licenciada Virginia Eunice Herrera Clerón. Es un placer haber estado con usted y con todos ustedes radioescuchas que hoy me tocó estar otra vez con ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.